Tema 10. La igualdad, la justicia social y el bienestar, de la asignatura Teoría Política Contemporánea 1, grado en Ciencia Política y de la Administración de la UNED. La igualdad se entiende, en un principio, como una nivelación de condiciones esenciales. Por lo tanto, se ha planteado si la igualdad es incompatible con la diversidad humana o no. Algunos teóricos sostienen que la igualdad no es enemiga de esta diversidad humana, porque su objetivo es establecer las condiciones legales, políticas y sociales para que las personas puedan vivir vidas igualmente valiosas y satisfactorias. La igualdad formal fue el primer concepto que se tuvo de igualdad, también llamada igualdad fundacional, que sugiere que todas las personas son iguales en virtud de una esencia humana compartida. Esto surge de la teoría de los derechos naturales y al principio esta igualdad no se asociaba con la igualdad de oportunidades. John Locke sostiene que todos los hombres han sido creados por igual, por Dios, y defiende el derecho absoluto de propiedad privada y la limitación del derecho de sufragio, ya que considera que las personas que no tienen, que son analfabetas y no tienen un determinado grado de cultura, no merecen el derecho de sufragio. La igualdad formal presume que cada persona tiene derecho a que se la trate por igual según las normas de la práctica social. Es un principio negativo y la aprueban tanto conservadores como liberales y socialistas. El principio de igualdad jurídica recoge que la ley debe tratar a cada persona como un individuo con independencia de su condición social, religión, raza, color, género, etc. Los marxistas consideran que la igualdad jurídica es igualdad burguesa y que es una fachada para ocultar la explotación y desigualdad económica. Por lo tanto, rechazan el concepto de igualdad formal. Y las feministas, bueno, pues dentro del feminismo liberal, creen en la igualdad formal, pero las feministas modernas, radicales, sostienen que la igualdad formal es inadecuada, porque solo se aplica a la vida pública, pero no a la vida privada. Se ha discutido mucho sobre qué es la igualdad de oportunidades y cómo se debe ocurrir esto. Platón propone que la posición social se base en la habilidad y el esfuerzo personales y que el sistema ofrezca a todos los niños una oportunidad igual de realizar sus talentos. Los socialdemócratas y liberales modernos creen que la igualdad de oportunidades es el fundamento de la justicia social. La igualdad de oportunidades apunta a una sociedad meritocrática, es decir, una sociedad donde los logros de las personas se basen en los méritos. Un asunto complicado es el de la discriminación positiva, originariamente asociada con los asuntos de raza en Estados Unidos, pero que luego se ha ido extendiendo a otros asuntos como la igualdad de género. Algunos creen que el tratamiento desigual viola el principio de derechos iguales. Si, por ejemplo, cuando se promulgó la ley de violencia de género en España, esta se recurrió ante el Tribunal Constitucional y todavía se está esperando que éste se pronuncie acerca de su constitucionalidad. También se puede ver la igualdad como igualdad de resultado. Sería la cara más radical del igualitarismo. Esta igualdad de resultados es considerada por socialistas, comunistas y anarquistas, quienes piensan que un alto nivel de igualdad social es un objetivo básico, mientras que los conservadores y liberales piensan que es algo inmoral o antinatural. Rousseau reconocía los peligros de la desigualdad social al proponer que ningún ciudadano debe ser tan rico que pueda comprar a otro, ni tan pobre que se vea obligado a venderse. Cuando los socialdemócratas modernos abogan por la igualdad, se refieren a la modesta idea de la igualdad distributiva
antes que un objetivo radical de igualdad absoluta. Esta igualdad distributiva de los socialdemócratas puede lograrse, por ejemplo, mediante una redistribución fiscal de las cargas tributarias. El más famoso experimento de igualitarismo radical tuvo lugar en China bajo la llamada Revolución Cultural de Mao Zedong. Los críticos con la nivelación social afirman que esta sirve para frustrar aspiraciones y eliminar los incentivos de empresa y el trabajo duro. Es decir, esta nivelación social, al permitirle a todos los individuos conseguir lo mismo, eliminaría cualquier tipo de motivación a la hora de trabajar. Friedrich Hayek y Keith Joseph dicen que el principio socialista de la igualdad se basa en la envidia social, mientras que Aristóteles dice que la igualdad de resultados es un resultado antinatural. La justicia social ha sido vista de diferentes maneras. Para algunos el concepto de justicia social va unido al de igualitarismo. Hayek lo considera este concepto de justicia social como una expresión vacía. Desde el punto de vista conservador, la justicia social tiende a ser el manto que oculta el crecimiento del control del Estado y la interferencia del gobierno. Es decir, desde el punto de vista conservador, la justicia social no es más que el crecimiento desmedido del intervencionismo del Estado y de la interferencia del gobierno en la vida y la libertad de las personas. Los socialdemócratas y liberales consideran la justicia social como el intento de reconstruir el orden social según principios morales. Y el primer concepto de justicia social surgió a comienzos del siglo XIX y se ve como una distribución moralmente defendible de los beneficios de una sociedad. El principio de la distribución según las necesidades tiene su base en la teoría socialista de la justicia y dice que los beneficios materiales deben distribuirse sobre la base de las necesidades de cada individuo. Abraham Maslow establece una pirámide de necesidades, dice que hay una jerarquía de necesidades básicas que son el hambre y el sueño, luego la seguridad, pertenencia y amor, después la autoestima personal y por último la autoactualización. Necesidades son muy difíciles de definir. Conservadores y avances liberales critican el concepto de necesidades, argumentando que se trata de una categoría abstracta, divorciada de los deseos de la gente real. Es decir, para los conservadores y liberales, el concepto de necesidades es algo difícil de definir, por cuanto que muchas veces esas necesidades que se formulan por parte del poder político no tienen nada que ver con las necesidades o los deseos de la gente real. John Rawls afirma que los bienes primarios son medios universales para el logro de los objetivos humanos. La justicia social se refiere al modo en que se distribuyen esos bienes primarios. A finales del siglo XX se ha dado un contraataque de la derecha en contra de la tendencia al igualitarismo, estado del bienestar y a la intervención del Estado. Si, por ejemplo, Robert Nozick rechaza tanto el principio de la justicia basado en las necesidades como cualquier presunción a favor de la igualdad. Sostiene que los beneficios materiales deben corresponderse exclusivamente con el valor personal de cada individuo. Las teorías basadas en los derechos se fundamentan en una teoría de la justicia procedimental, no sustantiva. Macpherson dice que los individuos son los únicos poseedores de sus propios talentos y capacidades y de acuerdo con ello tienen títulos morales para poseer lo que hayan producido con su talento y por lo tanto no se le puede despojar de ello. Pero es posible también conjugar las dos teorías, la basada en las necesidades y la basada en los derechos, dentro de la noción más amplia de justos merecimientos.
Conservadores se sienten atraídos por la noción de los merecimientos porque parece fundamental la justicia en el orden natural de las cosas. Porque considera el orden del mercado como las leyes de la naturaleza y acepta la economía clásica de Adam Smith, que sostiene que la regulación estatal de las condiciones laborales o la asistencia a los pobres equivale a una interferencia en los designios de la divina providencia. Herbert Spencer elabora una teoría de la justicia distributiva a partir de las teorías de Darwin, creando lo que se ha denominado el darwinismo social, según el cual, pues, los individuos que mejor se adaptan son aquellos que, por lo tanto, tienen mayores posibilidades de sobrevivir y de progresar. Thomas Malthus advierte que todos los intentos de mitigar la pobreza son inútiles, ya que todas las mejoras tienden a producir aumentos de población. Esto ha dado lugar al llamado malthusianismo, según el cual el crecimiento de la población mundial debe ser parado, ya que si no puede conducir a la pobreza de grandes masas de población y a una anarquía total. La guerra, el hambre y la enfermedad son formas de control necesarias para Malthus del tamaño de las poblaciones. Es decir, a través de la guerra, a través del hambre o de la enfermedad o de las pandemias, se puede y se debe, según Thomas Malthus, reducir el tamaño de las poblaciones. En el epígrafe 3 nos ocupamos del bienestar y partimos del principio colectivista. La noción de bienestar se refiere al hecho de proporcionar un mínimo de calidad de vida para todos, al tiempo que se acepta que gran parte de la riqueza se distribuye a través de los mecanismos de mercado. En el debate político, el bienestar es un principio colectivista que corresponde a la noción de que el Estado es responsable de la confortabilidad social de sus ciudadanos. Pero desde la teoría individualista del bienestar, se sostiene que la confortabilidad general probablemente resultará de la búsqueda del interés propio de cada cual, regulado por el mercado. La imagen más frecuente del estado del bienestar es el de la provisión positiva del bienestar, es decir, la prestación de servicios que el mercado no presta adecuadamente. Este sistema de provisión positiva se desarrolló al máximo en países como Suecia y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la provisión del bienestar puede ser también negativa, en el sentido de intentar promover la confortabilidad social no mediante la provisión de servicios, sino mediante la regulación del mercado. El concepto de pobreza relativa plantea importantes cuestiones políticas porque establece un vínculo entre pobreza y desigualdad y dice que la pobreza solo puede erradicarse por medio de la redistribución de la riqueza y el fomento de la igualdad social. La exclusión social trata de todos los procesos y condiciones que separan a las personas y los grupos de mayoría social. La exclusión social incluiría no solamente cuestiones económicas, sino culturales, educativas, etc. Bienestar es la creencia de que la confortabilidad social es responsabilidad de la comunidad y hay que hacerle frente por medio del Estado. Es decir, la creencia de que es responsabilidad no del individuo, sino del Estado hacer frente para crear esas condiciones mínimas para que se desarrolle el bienestar. El primer estado del bienestar moderno emergió en Alemania a partir de 1880 con el canciller Bismarck, llevó a cabo la unificación de Alemania, y el bienestar se ha relacionado también con la cohesión social y la unidad nacional, ya que para que exista cohesión y exista unidad es necesario que exista un cierto bienestar. Bismarck estaba convencido de que se enfrentaba a una amenaza roja y apoyaba el bienestar en un intento de separar a las masas del socialismo. Es decir, Bismarck pensaba que solamente a través de un estado del bienestar fuerte
potente, era posible paralizar el avance del comunismo y del socialismo. A comienzos del siglo XX, la socialdemocracia pasó a asociarse con una vía reformista, buscando un equilibrio entre el mercado y el Estado. Es decir, renunció al marxismo y buscó una solución dentro de la economía del mercado. Marx piensa que el capitalismo siempre supone una opresión sistemática de clase y por lo tanto rechaza esta idea socialdemócrata. Y los socialdemócratas han tomado tanto de las ideas liberales que cada vez resulta más difícil distinguir entre socialdemocracia y liberalismo, que prácticamente se han fundido. Para el marxismo, la socialdemocracia equivale a una traición a los principios socialistas. Edward Bernstein rechaza la revolución y propugna alianzas con la clase media y el campesinado, defendiendo una transición gradual y pacífica al socialismo. ¿Y cuál es el estado del bienestar hoy en día? ¿O hacia dónde se encamina? ¿Hacia el desmantelamiento o la reforma? La expansión del bienestar que se dio en los años 50 y 60 fue posible por un crecimiento económico sostenido. En los años 70 empieza una recesión que precipitó una crisis fiscal del estado del bienestar. Las teorías de la nueva derecha sostenían que el bienestar no solo era responsable de la inaceptable carga fiscal, sino que constituía una afrenta al individualismo y a la responsabilidad personal. Muchos partidarios de la nueva derecha se han sentido atraídos por la idea del workfare, que obliga a quienes reciben el apoyo del Estado a trabajar para ganarse sus beneficios. Es decir, dentro de esta teoría se rechazan las ayudas simplemente, o sea, las ayudas que simplemente se dan por el hecho de existir y se piensa que a cambio de ellas se debe trabajar. Milton Friedman defiende que todas las formas de bienestar se reemplacen por un impuesto negativo sobre la renta, es decir, que se ofrezcan ventajas fiscales a aquellas personas que se encuentran más desfavorecidas.